Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Difícilmente habrá en la historia de Colombia un documento que haya sido más calumniado, más traicionado, más incomprendido que el Memorial de Agravios de don Camilo Torres. Don Camilo Torres y Tenorio venía de Popayán, como muchos de los próceres de la independencia. Entonces, la vida cultural de Colombia se alimentaba de Popayán. Francisco José de Caldas, ¿cómo le parece? Camilo Torres. En el año de 1809, ya a unos cuantos meses del 20 de julio, todavía tardaba tiempo, don Camilo Torres produce su Memorial de Agravios. Alguien diría, es una diatriba violenta contra España y contra los crímenes que están cometiendo en Colombia y contra su falta de administración y los excesos de impuestos que cobran. No, señor, no, señor. El Memorial de Agravios va enderezado en muy otra dirección. ¿En qué consiste? Decirle a España, señores, nosotros somos tan españoles como ustedes. Nosotros somos hijos y nietos y bisnietos y tataranietos de ustedes. Nosotros somos parte integrante de España. Y resulta que no se nos considera para nada. Aquí se nos gobierna a fuete, a rejo. Ustedes mandan desde España a unas personas para que se hagan cargo de nuestra situación y no tenemos ni voz ni voto. Y haciendo cuentas, somos tan numerosos o más numerosos los hijos de España que están en estas tierras que los que están en España, allá, ustedes. Exigimos un tratamiento igualitario. Exigimos que se nos dé participación en lo que llamaríamos el Congreso de España, en las Cortes Españolas, y una participación equitativa, porque somos tan españoles como ustedes y tenemos que gobernarnos como se gobiernan ustedes. Gobiérnenos. ¿Qué había ahí? Un espacio precioso para una alta política. Si en España no hubieran sido tan torpes, si en España no hubiera prevalecido en ese momento simplemente el afán del oro y de la extracción de las riquezas de estas colonias, y no hubieran persistido en esa torpeza, sino que hubieran tenido algún tacto político, y hubieran venido a estas regiones de América personas que dijeran, estamos de acuerdo, ustedes también son España, vamos a hacer una España grande y única, vengan algunos de ustedes a representarlos ante las Cortes, discutamos cuántos, discutamos cómo. Qué distinta hubiera sido la historia. Pero España no tuvo ese tacto. España no entendió el Memorial de Agravios de don Camilo Torres, que era además lo que se decía en muchas partes, en Venezuela también, que venga a gobernarnos un príncipe español, que venga el mismo Fernando VII a gobernarnos a nosotros. ¿Por qué no? Si somos España. Pues el Memorial de Agravios nunca fue suficientemente entendido. El Memorial de Agravios lo que hacía era abrirle paso a una operación política de dimensiones colosales. Esto por las armas no se puede mantener. Después hicieron el esfuerzo colosal de la Reconquista con don Pablo Morillo para venir a asesinar una generación entera ¿de qué? De hijos de españoles. ¿Qué era don Francisco José de Caldas? Un español nacido en estas tierras, un genio, un portento de la humanidad. ¿Qué era don Camilo Torres y Tenorio? Eso. ¿Qué era el señor Carbonell? Que eran todos los que fueron sacrificados por Pablo Morillo aquí en Bogotá y en todas las regiones del país. Españoles, criollos, hijos de españoles, que se llamaban los criollos, con mezclitas. Pues es que ya habían estado los españoles aquí desde 1500 hasta 1800, estamos hablando de 300 años. Desde luego, las mezclas de un mestizaje que se anunciaba en el horizonte, pero un mestizaje que todavía no era tan declarado, porque los españoles se querían cruzar con blancos y querían permanecer alejados de los indígenas, y los indígenas no tenían todavía el atrevimiento de casarse con españoles, pero había de eso y había mucho. ¿Qué tal que España hubiera entendido el Memorial de Agravios de don Camilo Torres? ¿Qué tal que en lugar de esa guerra absurda, suicida, que iba a perder de todas maneras como la perdió,
hubiera hecho una operación política de acercamiento para unir todas estas colonias con España y para gobernarnos por un sistema federal, cualquiera que fuera, que hubiera sido posible. Pero en lugar de políticos, chafarotes como don Pablo Morillo, que no era más que eso. No era un militar con tacto, con sentido político, como hubo tantos militares en la historia de España y en la historia del mundo. No era simplemente un combatiente y lo mandaron a combatir, lo mandaron a matar, porque un ejército no se manda para hacer tratados de paz, sino para hacer la guerra. Qué equivocación tan monumental lo que hubiera podido ser la historia de América y la historia de España si ese memorial de agravios de don Camilo Torres no hubiera caído en el vacío. Les recomendamos a ustedes esa lectura para que comprueben lo grande que pudieron ser estos territorios si no nos hubiéramos sumergido en los vórtices de violencia de una guerra de independencia que fue feroz, feroz en Venezuela, feroz en Colombia, feroz en el Ecuador, en el Perú, en todas partes. Si en lugar de eso hubiéramos tenido la paz con operaciones políticas. Don Camilo Torres y su memorial de agravios fueron los grandes incomprendidos a un costo gigantesco para la humanidad entera.